No hay mangas. Pocas compañías tomaron medidas tan extraordinarias y muchas dificultaron las regulaciones. Representadas por un poderoso grupo de influencia, el American Chemistry Council, la industria de 635 mil millones de dólares al año, admitió que se necesitaba una seguridad mejor, pero prometió hacer el trabajo en forma voluntaria. Carl Prime dijo que lo creería después de verlo. A comienzos de 2003, el periodista pasó 4 meses como reportero en Kuwait y en Irak. Cuando regresó a casa, siguió con su misión sobre la seguridad química, esta vez coinvestigando con el equipo del programa de televisión 60 Minutos. Visitaron lugares como la compañía Neville Chemical en las afueras de Pittsburgh. Entramos directo a la vía férrea. A los 200 metros doblamos a la derecha. Vimos unos empleados, los saludamos. 100 metros más allá llegamos al lugar del trifluoruro de boro. Fuimos a buscar al encargado de seguridad. Steve Croft, Con una cámara de 60 televisión minutos. siguiéndolo, Prine finalmente captó la atención. A él y al corresponsal Steve Croft les dieron una citación por entrada ilegal. 60 minutos. Decidió no ir a la corte y pagar la multa. Pero nosotros dijimos de inmediato, no lo haremos, no nos declararemos culpables porque no lo somos. Juez me dijo, ¿vio el episodio de 60 minutos sobre Neville Island? En cuanto me dijo eso, supe todo sobre el caso. Fue algo instantáneo. Según mi opinión, no hubo ningún daño. ¿Cuál fue el costo entonces? Ninguno, créame. Dije que el Tribune y el señor Prime hacían un servicio público al hacer que nos diéramos cuenta de una situación peligrosa. Yo no los encontré culpables. Por eso deseché el caso. Así fue como 60 minutos pagó la multa y nosotros nos ahorramos $25. En noviembre de 2003, después de visitar más de 50 plantas en todo el país, Prine compartió con los lectores del Tribune los resultados de su coinvestigación con 60 Minutos. Su introducción lo decía todo. 2 años después del 11 de septiembre, los terroristas todavía tienen acceso sin trabas a cantidades potencialmente catastróficas de toxinas y explosivos en todo el país. Muchos pensaron que el reportaje era un servicio público, pero otros se enojaron y cuestionaron su patriotismo. Un lector le envió un correo electrónico. Me parece una estupidez que vaya a las plantas químicas y resalte sus debilidades. Todo lo que hace es dar a los posibles terroristas algo en qué pensar. Sabíamos que habría críticas, lo sabíamos. Desde un comienzo sabíamos que la gente diría, les están enseñando a los terroristas cómo hacer bombas o cómo volar cosas. Lo sabíamos. No se trata de enseñarles a hacer bombas. No creo que lo hiciéramos. Saben cómo hacer bombas. Pero si se trata de aumentar la conciencia pública sobre la seguridad en este país, la seguridad interna del país, no la seguridad del exterior, sino en casa. Mientras tanto, en Washington, la legislación sobre seguridad química de John Corzine también tenía detractores. Bajo la intensa influencia del grupo de presión químico y sin respaldo de la Casa Blanca, la ley no avanzaba. A pesar de esto, Prine vio cómo las compañías químicas comenzaban a actuar. El gasto en seguridad aumentó. Se instalaron rejas y cámaras, y las corporaciones que una vez quisieron arrestar a Prine, ahora le pedían consejos, invitándolo incluso a conferencias sobre el tema hasta el día de hoy. No son solo hombres con trajes, es la gente encargada de seguridad. Muchos son exmilitares o pertenecían al servicio secreto, el FBI o muchos policías. Hay muchos con el cabello muy corto. Eso fue lo que le dije a Clorox en Houston. Sí, entré porque un contratista dejó la reja abierta. ¿Este Clorox? Sí. En el sitio web de Clorox tenían el plano de una planta química. Recuerdo que me preguntaron cómo supo hacia dónde ir y yo les dije, sabía que debía doblar a la derecha porque en la internet tenían una parte que decía, así es como se ve una planta de cloro. Soy Carl Prime del Pittsburgh Tribune. Cuando observo una planta la miro como un terrorista. Miro cuando los guardias están allí, cuando se sientan, cuando duermen. Digamos que si observo una propiedad 3 días, sé cuándo dejan las rejas abiertas. Sé quiénes son los fumadores, quién deja las puertas abiertas. Sé dónde están las sustancias químicas porque tienen una marca naranja sobre ellas. Mi trabajo es averiguar cómo entrar y cómo salir sin que me atrapen. La única persona que me preguntó qué estaba haciendo allí fue en la planta de tratamiento de aguas hervidas de New Kensington. ¿Y saben qué? Solo quiso saber qué hacía allí por mis gafas. Creyó que venía de la EPA y quería echarme. Suponen que si uno está en la línea férrea, tiene derecho.
en una de las pocas ciudades del país que todavía tienen dos periódicos, el Tribune Review compite ferozmente con el Pittsburgh Post-Gazette. A veces lo hacen en reportajes nacionales y a veces en los de interés local. Grado que fueron a ver jugar a los Piratas. ¿Cuántos niños eran? Llamaron al distrito escolar para avisarles del accidente. Están comenzando con Espera los un momento. traslados. Sala de prensa, Pete. El primero sufrió una lesión en el cuello. Sí. No me digas. Bueno, ¿cómo lo supiste? Bien, adiós. Es el coro. Iban a cantar la canción nacional. Me dijeron que eran de octavo, así que... ¿Mi hijo pequeño sabe cantar? sí. En 2004, Carl Prime cubrió toda clase de historias, desde accidentes de auto a asesinatos locales sin resolver. Dejó de lado por un momento la preocupación por los terroristas, pero había algo que no podía dejar de lado, y en julio de 2005, el reportero hizo un anuncio importante. Entró a la oficina. Yo estaba aquí. Él entró y me dijo... Me alisté en la Guardia Nacional. Yo le dije, ¿qué? Me dijo, me alisté. Voy a regresar por 1 año. Le dije, ¿estás bromeando? Respondió, no, en la Guardia Nacional. Y me dijo, sí. Los infantes de Marina no me quieren porque estoy viejo. Antes fue infante de Marina. Antes de venir aquí durante un tiempo fue uno de ellos. Bueno, yo estaba estupefacto. Ese día me quedé estupefacto. Carl realmente tiene convicciones muy fuertes sobre las cosas que están bien y las que están mal. Sé que él se sentía un poco culpable porque no estaba contribuyendo en alguna forma y sentía que tenía que hacerlo, que era su deber hacerlo. Porque había una gran falta de efectivos en Irak y pensó que podía hacer una diferencia. Y se fue. Por 1 año yo pensaba en él. Todo el tiempo. Cada vez que veía que le disparaban a alguien, bueno, uno piensa y está siempre en tu mente. ¿Será Carl? ¿Será él? Prime se alistó en la Guardia Nacional de Pensilvania. Lo enviaron a Irak y lo asignaron a una y luego a otra unidad en la peligrosa provincia de Anbar. En total, ambas unidades tendrían muchas bajas y perdieron 25 hombres durante el servicio de Prime. Un miembro de su batallón filmó estas imágenes. Por un tiempo estuve en un pelotón y era un artillero de calibre 50. Apoyábamos al ejército iraquí o nos tocaba llevar detenidos a Ramadi. ¡Para! ¡Cuidado! Identificación. Pídele una identificación. Pero el trabajo principal fueron las misiones con el ejército iraquí. Pregúntale si lo han reclutado. Cuando iba con el ejército iraquí, una de nuestras tareas era averiguar quién trabajaba para Al-Qaeda. Recorríamos los pueblos de la zona y teníamos algunas fuentes, muy parecido a lo que hace un reportero. ¿Alguien ha intentado que se una a la insurgencia? Teníamos que encontrar al núcleo duro de Al-Qaeda, si alguien los estaba escondiendo o apoyando. Nuestro trabajo era descubrir esas redes. Otros tuvieron experiencias diferentes. Creo que la mía fue sumamente mala. Bueno, yo perdí unos amigos. Increíblemente, Prime sobrevivió a 4 ataques diferentes con aparatos explosivos improvisados. Quedó con jaquecas debilitantes causadas por trauma postconcusionario que solo controla con fuertes medicamentos. En julio de 2006, el hombre acusado por algunos de ayudar a los enemigos de Estados Unidos regresó a casa con algunos compañeros de la Guardia Nacional de Pensilvania. Habían sobrevivido a un año angustioso. Él vio cómo muchos quedaban heridos o tal vez muertos. Fue un periodo muy duro para Carl. Algunos le dijimos cuando regresó, tómate un tiempo, quédate en casa, goza de la vida, haz un viaje.
No nos referimos a que fuera un viaje de reportero con lápiz y papel. Pero solo unos días después de quitarse el uniforme, ya estaba recorriendo los alrededores. Estando en Irak aprendí a buscar aparatos explosivos improvisados. Supongo que porque mi trabajo como artillero era buscar esos aparatos. Un aparato explosivo improvisado tiende a tener la forma de un cono. Concentra la fuerza de la explosión en un solo punto para poder penetrar el blindaje. Una vez que vi lo fácil que era abrir vehículos blindados, comencé a darme cuenta de que si se puede fundir un tanque en la carretera, igualmente se puede abrir un carro de ferrocarril. Carros de ferrocarril. Prine se preguntaba por qué un terrorista en suelo americano se molestaría en escalar la reja de un depósito cuando vagones de ferrocarril llenos de sustancias potencialmente letales permanecen sin custodia fuera de las rejas. Por eso, en el verano de 2006, Carl Prine todavía no estaba satisfecho. Con su periodo de servicio, había cumplido su deseo de servir junto a los que luchaban en Irak, y su investigación de la seguridad química había estimulado a la industria para que instaurara mejoras. Para entonces, el senador John Corzine, de Nueva Jersey, que seguía intentando hacer aprobar una ley al respecto, había citado el trabajo de Prine en los registros del Senado. Pero la idea de carros de ferrocarril sin protección transportando sustancias peligrosas seguía molestando a Carl Prine. Era hora de una nueva misión: probar la seguridad del transporte por ferrocarril en el país. Le pareció que sería fácil convencer a sus editores. Esta es la sede del Pittsburgh Tribune Review. Se encuentra en el edificio D.L. Clark, donde por generaciones hicieron la barra de caramelo Clark, nutritiva y deliciosa. Es increíble, pero la línea férrea literalmente entraba hasta el mismo edificio. Pueden ver cómo el puente de la línea férrea no solo llega directo a nuestra sala de prensa, sino que también llega a la oficina de mi antiguo editor que me dijo que hiciera el reportaje sobre las plantas químicas. No es difícil que un editor apruebe una historia cuando ocurre en su propia ventana. Para un terrorista esto es como un banquete. Tiene de todo: materiales inflamables, explosivos, sustancias químicas muy tóxicas, ácidos. Tiene todo lo que quiera. Ácido hidroclórico, explosivos. Eso era probablemente antraciclo. ¡Wow! Anhídrido del ácido fluorhídrico. No es bueno. No es bueno. Explosivo, inflamable, explosivo, inflamable, explosivo, inflamable. Con mucha seriedad, sabiendo lo que los terroristas pueden hacer y con conocimiento de primera mano de cómo lo hacen, Carl Prine partió nuevamente a esconderse a plena vista y a pensar como un terrorista.